I ara seria el torn de la senyora Dora Muñoz. Gràcies. Macuepete Chansay. Buenas tardes a todos y todas. Soy Dora Muñoz, del pueblo Nasa del Cauca, en Colombia. El pueblo Nasa es uno de los 10 pueblos que existimos en el territorio del Cauca. A nivel nacional, afortunadamente, somos casi 90 pueblos, de los cuales se hablan 84 lenguas originarias. Creo que, y aquí lo he podido notar, los idiomas originarios son muestra de autonomía y son muestra de nuestra memoria, de lo que somos realmente. A veces nos creemos otras cosas que no somos, o a veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Y eso es muy grave, porque si no sabemos quiénes somos, no sentimos la relación con nuestra verdadera madre, que es la Madre Tierra. El pueblo Nasa, como yo diría la mayoría de pueblos originarios, al menos en Colombia, nos caracterizamos por muchas cosas, pero una de ellas, yo diría que la fundamental, es porque nos sentimos obligados a la Madre Tierra, es decir, sembrados a la Madre Tierra. Somos fruto de la Madre Tierra, no al contrario. La tierra no nos pertenece, somos sus hijos e hijas. Otra de la característica, también diría yo, de los pueblos originarios, es la espiritualidad. Nosotros no podemos imaginarnos existir sin esa relación espiritual con la Madre Tierra. No le encontramos sentido a la existencia o a la vida si no nos sentimos paridos por la Madre Tierra. Otra de nuestras características es la fuerza organizativa. Los pueblos siempre buscamos la unidad, la juntanza, el hacer con otros y con otras. Y cuando digo otros y otras, no hablo solo de las personas. Nosotros creemos firmemente desde el corazón que no solo existimos los seres humanos, que no solo tenemos vida los seres humanos, hay muchas otras vidas en el territorio. En el mismo espacio que nosotros llamamos el mundo espiritual o el mundo de arriba. Hay vidas, son energías y tienen mucho que ver con nosotros. Son quienes orientan nuestra vida, nuestro camino, nuestro hacer en el territorio. Asimismo está la vida natural, lo que mal llamamos los animales, ¿no? Para nosotros son nuestra familia también. Incluso en el pueblo Nasa, nuestros apellidos, los originarios, no los que nos impusieron luego de la mal llamada conquista, que para nosotros es invasión. Nuestros apellidos originarios tienen que ver con los lugares de la naturaleza, con los seres de la naturaleza. Entonces, digo todo esto para explicar un poco, que se entienda por qué para nosotros y nosotras es tan importante el territorio. ¿Por qué damos la vida por defender el territorio? Porque es nuestra casa. Simplemente sin territorio no podemos existir, no podemos vivir. ¿O quién vive sin territorio? Y sin lo que hay en el territorio, sin el agua, sin el oxígeno, sin las plantas, sin los animales. Nadie. Por mucho que creamos que tenemos todo, no tenemos nada si no tenemos territorio. Ese es nuestro pensamiento, nuestra concepción, nuestra guía en el camino de vida. Por eso
para nosotros la lucha principal radica allí, en el territorio y en los bienes comunes que mal llaman recursos naturales, ¿no? Y que pues muchos otros, especialmente los gobiernos, lo ven como mercancía. Y por eso se generan las guerras, las disputas. Ya la compañera Yanidia lo explicaba un poco desde su proceso campesino, que no es distinto al proceso de los pueblos originarios, porque tampoco nos sentimos indígenas. Indígenas es un término que nos impusieron también. Una categoría, porque todo lo categorizan y lo separan, ¿no? Usted es indígena, es distinto, es menos, que es lo peor, ¿no? Nosotros somos originarios, los primeros habitantes de los territorios de América. Los otros han llegado, unos bien llegados con buenas intenciones, otros no. Y no hace 500 años, hasta ahorita. Hasta ahorita nos está pasando, hasta ahorita está la conquista, hasta ahorita está la invasión, ya lo decía también la compañera. Todos los intereses que hay sobre el territorio y sobre los bienes comunes que algunos se sienten dueños. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra denuncia, esa es nuestra apuesta y ese es nuestro llamado también. No podemos sentirnos aparte de la madre tierra, no podemos sentirnos otra cosa que sus hijos y sus hijas. ¿Y cuál es la obligación de un hijo y una hija con su madre especialmente? Cuidarla, ¿no? El territorio es la casa grande donde vivimos todos y todas. Y si no los cuidamos, si no cuidamos la madre tierra, es la vida la que está en riesgo. No es el planeta, no es la tierra, no son los recursos los que están en riesgo. Es la vida nuestra la que está en riesgo. Y a veces decimos, no, que la madre tierra está en riesgo. Pues si ella está en riesgo, está nuestra vida en riesgo. Hago como este preámbulo también para mencionar situaciones muy complicadas que vivimos en el territorio. Y quiero referirme, para no irme a tanto tiempo, a partir del acuerdo de paz en el 2016. Todos, absolutamente todos, vimos con mucha esperanza ese tan anhelado acuerdo de paz, pero sobre todo soñábamos en que de verdad viéramos los frutos de la paz. Los primeros meses pudimos estar en el territorio un poco más tranquilos y tranquilas, ya no escuchábamos las ráfagas, las avionetas bombardeando, los combates, se callaron los fusiles, pero empezaron a surgir otros tipos de violencia, lastimosamente. Y siempre hemos sido las comunidades indígenas, campesinas, afros, los que estamos en el territorio, en el campo, los que vivimos la consecuencia de esa guerra por el territorio. Porque para nosotros es muy claro, la guerra, la disputa es por el control del territorio, por quienes sacan el mejor provecho de lo que hay en el territorio. Y bueno, hablan más de 50 años de guerra en Colombia, pues yo no tengo 50, pero sí hemos vivido las consecuencias de esa guerra por muchos años y aún las seguimos viviendo. Los pueblos originarios hemos planteado también algo así como un autogobierno, una autonomía, le llamamos el gobierno propio, desde la espiritualidad, desde la relación con la madre tierra. Sin embargo, ha sido muy difícil poder
revitalizar todo ese saber, toda esa fuerza como pueblo, como comunidad, porque estamos inmersos en este mundo, yo diría yo, de imposiciones, ¿no? De leyes que lastimosamente no están pensadas en el bienestar colectivo, están pensadas más en siempre la acumulación y el favorecimiento a las políticas económicas. Esto a nosotros nos ha generado situaciones como, bueno, el conflicto, que continúa, el conflicto armado, ya no tanto con las fuerzas del Estado, sino con un sinnúmero de grupos armados que después del acuerdo de paz, ante el incumplimiento del gobierno anterior, pues decidieron rearmarse nuevamente, retomar a las armas, porque no habían garantías de cumplirle a ese acuerdo de paz. No habían garantías ni voluntades, creo yo, en realidad. Y ¿quiénes hemos vivido esas consecuencias del rearme y el surgimiento de otros grupos? Hemos sido los pueblos originarios, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y también la gente de los pueblos y las ciudades. Lastimosamente vemos ahora que ninguno de los grupos armados tienen una intención real de paz, porque no hay un ideal político, hay un interés económico. Entonces nuestros territorios se han convertido, lo decimos nosotros, en teatro de operaciones, no solo de confrontación, sino también en explotación. Un asunto que nos afecta muchísimo y es también histórico son los cultivos de uso ilícito. ¿Y quiénes son los que más se lucran o los que realmente se lucran con este negocio multinacional? Porque el problema de los cultivos de uso ilícito no es de Colombia solamente. Allá se puede cultivar y procesar, pero en los países desarrollados es donde se consume. Y son los que más demandan y los que más tienen con qué comprar. Entonces, mientras haya demanda, va a haber oferta. ¿Y se está mirando por ese lado? Bueno, yo diría que algo positivo de este nuevo gobierno es que está planteando no criminalizar a quienes la siembran, porque son los que menos se benefician. Es entender todo este fuego del negocio multinacional de lo ilícito. Y es lo que más nos afecta en los territorios. ¿Por qué? Porque hay una disputa entre los grupos por el territorio para implementar los cultivos de uso ilícito, porque es su forma de financiarse. ¿Y quiénes están involucrados? Hay todas las comunidades que están en el territorio, no porque todas sembremos, sino porque entra gente armada a los territorios, se generan los conflictos, reclutan a los menores de edad. El Cauca es uno de los territorios donde más reclutamiento ha habido de niños, niñas y jóvenes. Y no simplemente el reclutamiento. En menos de 2 meses han asesinado casi 20 jóvenes en el territorio. Y para nosotros es muy grave porque los jóvenes son la esperanza de la comunidad, del pueblo, de la organización. Han habido asesinatos de muchos líderes indígenas, autoridades indígenas, hombres y mujeres, de comunicadores y comunicadoras indígenas, que somos, más allá de quien da una noticia, somos los voceros y voceras de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Somos esa palabra, esa voz de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y esas cosas están pasando en el territorio. A mi esposo, mi compañero de vida, líder indígena,
de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca. Así lo asesinaron hace 1 año y 3 meses. ¿Quién lo asesinó? Todavía no se sabe, porque esa es la otra situación o la otra falencia que hay en nuestro país, la falta de justicia, la ausencia de la justicia. Han habido muchos asesinatos, amenazas, desapariciones, y en la investigación nunca sale nada. Entonces tampoco podemos hablar de paz si no hay justicia. No podemos pretender borrar todas esas situaciones tan difíciles que vivimos los pueblos, tanto dolor, tanta muerte, tanta tristeza en las familias, si no hablamos de justicia. Necesariamente, para que haya la paz, tienen que haber garantías de derechos colectivos, de derechos territoriales también. Quiero mencionar también, pues como con mucha preocupación, este tema de la ocupación de nuestros territorios y sobre todo por los grupos armados. También por pretensiones e intereses de explotación de los recursos. Por ejemplo, el Cauca está proyectado para construir, creo que 12 represas. Entonces, a nombre del desarrollo, todo el daño que se está generando a la madre tierra, que es un daño a nosotros y nosotras, creo que no se está teniendo en cuenta. Esas situaciones a nosotros nos preocupan muchísimo porque también creemos profundamente lo que nuestros mayores y mayoras nos han dicho, nuestros abuelos y nuestras abuelas. La tierra es herencia. Ellos nos han heredado la tierra, pero nosotros debemos heredársela a nuestras futuras generaciones. Y si no cuidamos la tierra, si no defendemos la madre tierra, no tendremos que heredarles a nuestras generaciones. Quería referirme también a un aspecto que es la espiritualidad, lo mencioné al principio. Es la forma como los pueblos originarios nos fortalecemos y nos cuidamos también. Y algo que ha venido pasando en el Cauca es el asesinato de nuestros guías espirituales. Nosotros les llamamos los Kihuete, los que nos orientan espiritualmente en este camino, en el territorio y en la organización. En menos de 2 meses han asesinado a 5 líderes espirituales, hombres y mujeres. Y bueno, sabemos que es una forma de debilitar nuestra lucha, debilitando la espiritualidad, y es algo que nos preocupa muchísimo y queremos también dejar como en evidencia. Bueno, sin embargo, a pesar de toda esta situación que no es nueva, pues reiterar que nuestra lucha por la vida sigue firme. Como pueblos originarios, siempre nuestra apuesta va a ser por la vida. Y en unidad con los demás pueblos, los demás procesos, le seguimos apostando a una paz, pero a una paz desde los territorios, desde los procesos, desde los pueblos. Y una paz con garantía de derechos y sobre todo una paz con justicia. Gràcies. Moltes gràcies pel vostre testimoni, Dora Muñoz, però sobretot moltes gràcies per la vostra feina. Abans de donar la paraula als grups parlamentaris, ens agradaria donar la benvinguda també a diferents col·lectius de la societat civil organitzada que avui ens acompanyen en aquesta compareixença, el col·lectiu Maloca, l'Associació Catalana per la Pau, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i Acció Internacional per la Pau. Benvinguts en aquesta comissió també.